Tengo a un gran intelectual cubano, un gran escritor, articulista, maestría en ciencias políticas y además es editor o director del Foro Político y de la publicación digital Patria Martí, la www.patriamartí.com. A través de ahí pueden leer los artículos que se escriben en Patria de Martí. Vuelvo a repetir, www.patriamartí.com. Antes de decirles el nombre, aunque no es la primera vez que lo invitamos, voy a leer lo que opina de uno de mis libros favoritos, que es Dictaduras y sus paradigmas, de nuestro invitado. Carlos Montaner, otro gran intelectual cubano, escribió valiosa y vasta obra sobre los regímenes modernos de inspiración totalitaria, especialmente los comunistas y sus primos muy cercanos, los fascistas. Bienvenido, Julio Schilling, ¿cómo está? Pero más bien, gracias a Dios, Napoleón, y encantado de estar en tu programa. Gracias a ti por la invitación. No, encantado, encantado. El más reciente artículo de nuestro invitado es El fin de la dictadura comunista cubana. Yo le dije para hablar de dos temas, es decir, la situación de Venezuela y Cuba, ¿no? O los cubanos en Venezuela y el poder de Cuba, o el trabajo de los cubanos en Venezuela, y la situación de Cuba. ¿Cómo está la situación de Cuba? Que hay muchos analistas que hablan de que este es el fin, por fin, dicen que una dictadura. Yo creo que es un gobierno totalitario como el que tenemos en Venezuela. Bienvenido entonces. Empecemos por los cubanos en Venezuela, porque he leído uno de los artículos que ha salido publicado, es la extracción de invasores. 6 vuelos de repatriación desde Venezuela realizado avión ruso de Cubana de Aviación tras la captura de Maduro. ¿Qué opina usted de lo que está pasando? Estamos, Napoleón, frente a un cambio de política por parte de los Estados Unidos extraordinaria. Podemos decir que hay un modelo, la verdad, un paradigma político que ha cambiado los Estados Unidos. eh, Tristemente estuvo décadas sin atender América Latina. Ese espacio fue llenado por China comunista, por Rusia, por Irán, por Corea del Norte. Cuba comunista capitalizó ese abandono de los Estados Unidos como fuerza democrática. O sea, los Estados Unidos, pese a todos sus defectos, hay una continuidad a través de todos los gobiernos, no importa el partido político, y eso es que es un ensayo democrático el mejor que ha existido, con todos sus defectos, algunos momentos mejores que otros, pero en todo momento, la realidad, si miramos la historia, no hay país que ha durado más, que incluso durante una guerra civil mantuvieron elecciones. Entonces, eh, eh, que haya habido un tiempo demasiado largo donde los Estados Unidos se preocupó más por Europa, por el Medio Oriente, por Asia, por África, y está bien que se preocupe por esos otros frentes. Sin embargo, el abandono de América Latina tiene un costo. Hemos visto la proliferación del narcotráfico a nivel que cuenta con actores ya políticos para su existencia. Entonces, este cambio de política se ha dado cuenta, lo que la realidad es que la evidencia demostraba y toda la información que la inteligencia estadounidense ha proveído, y eso es que hay un vínculo ya inherente, o sea, hay simbiótico, mejor dicho, entre el narcotráfico y el socialismo en el continente. Cuba comunista adoptó el mando con la desaparición del comunismo soviético, el producto que fue, o que es, mejor dicho, el Foro de Sao Paulo, el modelo dictatorial, que es una variación de lo que vimos en Chile con Salvador Allende, una variación que ellos han tratado de perfeccionar, era para llegar al poder y una vez que llegaran al poder, pues intentar de lograr la permanencia. Entonces,
Venezuela, tristemente, fue un proyecto muy exitoso de ese modelo dictatorial que lo engendró el difunto tirano Fidel Castro, con ayuda de Lula da Silva, ahora presidente en Colombia, pero no ha funcionado en todos los países. En propio Brasil no cuenta con o sea, el despotismo no cuenta con las garras que logró imponer en Venezuela y en Nicaragua. Y el factor decisivo en eso, en lo que ha determinado eso, es el poder cooptar o no las Fuerzas Armadas, que lamentablemente sí se ha logrado en Venezuela para llegar hasta el punto que hemos llegado. Los Estados Unidos pues ya decidió revertir eso, o sea, enfrentar directamente a el socialismo continental. Lo que hizo Ronald Reagan de cambiar la doctrina Truman, o sea, que era de contener una postura defensiva a por una ofensiva, los Estados Unidos lo está haciendo en América Latina, enfocando, matando dos pájaros con el mismo tiro, el socialismo y el narcotráfico. Entonces, Venezuela era el punto ideal para empezar esta campaña, porque en Venezuela hay una presencia activa bélica de equipos militar chinos, equipos militares rusos, equipos militares, drones iraníes. Entonces fue el perfecto momento para demostrarle a estas potencias que eran incapaces de superar la tecnología estadounidense. La operación exitosa, por supuesto, que contó con una penetración de la inteligencia castrista, que han sido los guardianes de el chavismo, el régimen chavista, desde el primer momento, y quedó demostrado la inferioridad tecnológica de los chinos, de los rusos y por supuesto de los iraníes. Podemos decir, para ponerte un contexto, la operación que vimos, Napoleón, en el rescate de los rehenes venezolanos de la oposición que estaban en la embajada argentina. Esa operación de rescate fue una prueba de lo vulnerable que está la inteligencia castrista, que eran los responsables de custodiar este régimen, pero también la penetración de ya sectores de las Fuerzas Armadas en el régimen chavista en Venezuela. O sea, esa penetración facilitó que el dictador narcotraficante, ahora preso, Nicolás Maduro, dentro de una base militar, se pudiera haber hecho lo que se hizo en adición a toda la superioridad tecnológica y podemos decir también el estreno muy especial de mecanismos de esa rama de las Fuerzas Armadas nueva que es el Comando Espacial. Comando Espacial estuvo emitiendo durante esa operación determinadas ondas y mecanismos para interrumpir todas las comunicaciones que podían tener los enemigos de la libertad en Venezuela. Entonces, lo que los Estados Unidos ha decidido, hay dos rutas que tomar. La primera ruta es que ejercer un acto de liberación y derrocar tajantemente desde el día primero el régimen chavista y traer a la oposición válida al poder, en este caso María Corina Machado y Edmundo González. Pero esa opción obligaría tropas de ocupación estadounidense. Lo vimos en Japón imperial, lo vimos en Alemania nazi, o sea, la caída de un régimen requiere, si se quiere, desde el primer momento, tener ya la estructura del poder una oposición que tiene una visión, por supuesto, completamente contraria. Requiere unas fuerzas armadas o propias o de un país, en este caso la propia no era posible. Entonces, para evitar que tropas estadounidenses tuvieran que estar en Venezuela, pues decidieron tomar el curso de exigirle a el chavismo que se vaya desmontando por sí mismo. De lo contrario, habría un segundo ataque, un tercer ataque. Los otros días creo que Delcy Rodríguez, creo que era, o sea, su pasado criminal permanece y yo creo que en eso no hay discusión. Pero cuando ella expresó las palabras, las condiciones que le dijo los Estados Unidos, o cooperas o eh, van a seguir el curso
de Maduro o aún peor tal vez, eh, optaron por cooperar. O sea, estamos delante, Napoleón, de una política novedosa de producir un cambio de régimen sin la necesidad de tener tropas extranjeras, dando primero la base de que el régimen propiamente o elementos dentro del régimen propiamente se desmonten. Y una de las exigencias es los asesores y todos los funcionarios castristas tienen que salir. No solo los castristas, los chinos, los rusos, los iraníes. O sea, eso es parte de las exigencias. Económicamente, Venezuela está bloqueada en el sentido de que no puede en sí financiar operaciones contrarias a los intereses de los Estados Unidos y de la libertad. Entonces, esa es la primera fase. La fase de volver a empoderar la economía venezolana es con el fin a estabilizar el país para la tercera fase, que es ya elecciones supervisadas por los Estados Unidos, elecciones democráticas, donde yo no tengo ninguna duda que María Corina Machado ganaría esas elecciones y a partir de ahí pues ya se inicia la fase democrática. Y en esa fase democrática, Napoleón, hay que entender, porque hay personas que piensan, bueno, ya esto quedó borrón y cuenta nueva. No necesariamente. En la era democrática el gobierno puede y debe, en mi apreciación, llevar a cabo cursos de justicia transicional por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Este modelo que te acabo de describir es el que los Estados Unidos está tratando de poner, de implementar en Cuba comunista, que es la base de la subversión marxista en el continente, no solo representado por gobiernos democráticamente electos, como el colombiano, como el gobierno mexicano, y o regímenes ya bien directamente empoderados con el régimen socialista, como el caso de Nicaragua. Todos los movimientos de subversión tienen una conexión con la inteligencia castrista y esa decisión ya ha sido tomada en Washington, eh, y ese reconocimiento de que hasta que no se destruya la base de esa subversión, el mal va a perdurar, va a seguir. Entonces, aquí estamos viendo patrones muy similares a lo que vimos. Advertencias, o sea, puentes de plata para que abandonen los responsables, intentos de hacer comunicaciones con esferas dentro de la estructura castrocomunista que la inteligencia estadounidense pues tal vez puede considerar como capaz o vulnerable o interesados en promover acciones de revoluciones de palacios, de golpes de Estado, de aceptar una movida eh, similar a la que vimos. Los que pensaron, y cierro para no, o sea, extenderme, pero todos recordamos cuando se vio toda esa flota estadounidense en el Caribe, fuera de las costas de Venezuela, los críticos de esa política pues se estaban imaginando una invasión tipo Normandía, algo de esa manera magnánimo, y no hizo falta. Y la tecnología, los avances tecnológicos, Napoleón ha cambiado mucho la manera en que se pueden llevar a cabo operaciones. Y esto demostró la capacitación de una operación bien montada y dejó claro que estas potencias, y aquí lo que tal vez nos puede, vale más destacar China, que es considerada una potencia tecnológica, ¿no es verdad? Y sin embargo fue incapaz de hacer nada. O sea, fue neutralizada totalmente su sistema de defensa antiaérea. Entonces, quiere decir que el silencio que estamos eh, escuchando, a pesar de que China cuenta con el petróleo venezolano, este silencio es básicamente una demostración de una gran sorpresa, porque hasta que no se pone en acción, una potencia no sabe en sí la capacidad de sus armamentos o la debilidad o la inferioridad de sus armamentos. Aquí quedó claro la superioridad de un lado y la inferioridad del otro. Y eso es lo que se está tramando para Cuba, que yo creo que todos tenemos
que celebrar esto porque quiere decir que al fin estamos viendo una política que se preocupa por la permanencia de regímenes atroces que cometen crímenes de lesa humanidad y estamos en vía, ya Venezuela está en curso para ese cambio. Sí, la mayoría de los, de los analistas hablan de que la libertad es prácticamente segura para Venezuela. Pero ya muchos no sé si porque están angustiados y quieren que sea todo más rápido o porque más bien están muy parcializados con la izquierda y consideran que lo que va a hacer Estados Unidos es poner una dictadura de derecha o no sé qué es lo que consideran. Dicen que llevan mucho, que Trump es un economista, un vendedor, ¿no? Que ha hecho sus negocios exactamente con ese tipo de trabajo, que no es un buen político, sino es un, en todo caso, un buen conversador, negociador, la palabra es negociador, y que lo que realmente le interesa es el negocio, es el petróleo venezolano o el oro y ese tipo de cosas, y que en el fondo temen que se queden los chavistas en el poder, pero trabajando para los intereses de Trump, que no dicen que es de Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de eso? No, no, no lo creo. Yo creo que eso, o sea, ya ha sido anunciada. O sea, la intención, el secretario Rubio y el propio presidente Así, Trump. Rubio ha dedicado toda su vida, a luchar por la libertad de Cuba y por la de Venezuela, en especial, toda su vida política, quiero decir, sí. Correcto, correcto. Y ya había habido pronunciamiento del propio presidente Trump y lo que pasa es que el presidente Trump tiene un estilo que a veces es difícil, o sea, te habla en trompiano y es un idioma a veces difícil porque te dice una cosa y salta para aquí y para allá, entonces el tener las cosas seguir un guión para él es muy difícil, entonces es difícil recordar cuando tal vez dijo, pero él dijo, o sea, la parte de la democracia, y eso, sin lugar a duda, es el objetivo. El petróleo per se de Venezuela, los Estados Unidos en sí, encaminado ya, o sea, teniendo una independencia energética, sí ve atractivo en cuanto a la influencia que el petróleo de Venezuela puede tener para promover intereses de la libertad en el mundo. Eso es cierto, pero comprende que si hay en Venezuela una condición inestable económicamente y yo creo que no es sorpresa para nadie el estado tétrico de Venezuela, que un nuevo gobierno puede durar muy poco, un nuevo gobierno democrático. Ujú, Si en este momento, suponiendo que las Fuerzas Armadas venezolanas salieran completamente a favor de una transición democrática y pudiéramos tener hoy mismo una democracia en Venezuela, ya hoy, bueno, en las condiciones económicas actuales, es un reto enorme para ese gobierno poder cumplir con las expectativas populares acerca de las necesidades más elementales que está atravesando el pueblo venezolano en este momento. Lo que busca este proyecto novedoso de los Estados Unidos es dejar una base económica lo suficientemente fuerte para que el gobierno democrático pueda eh, gobernar y entrar en una etapa mucho más efectiva. Mientras, volviendo a la parte esa, la justicia transicional, Napoleón, ahí es donde esa democracia venezolana, cuando llegue, y yo no creo, o sea, el precisar tiempo es difícil, pero de lo que he escuchado, estamos hablando de un proyecto de no más de un año de donde estamos a donde se tendrían elecciones. Yo creo que esa es la idea, tal vez antes, pero esa es la idea eh, de ilegalizar el partido. O sea, todo partido de izquierda democrática tiene derecho a participar, por supuesto. La socialdemocracia perfectamente
lo puede hacer. Venezuela tiene una historia, igual que Cuba republicana, donde la socialdemocracia participaba y aportaba al país porque respetaba las reglas democráticas. Entonces, ya todos recordamos el gran presidente Betancourt, Rómulo Betancourt, por ejemplo. Entonces, eso puede ser permitido. Ahora, el chavismo, el partido chavista ya es un partido que formó parte de un mecanismo que se apropió del Estado y de las instituciones del Estado. Entonces, en mi apreciación, debería de ser ilegalizado. Y eso ya en una fase democrática le compete al gobierno y ojalá que tomen ese curso. Pero no, o sea, hay críticos de esta política y entonces, ¿cuál es la alternativa? Y aquí volvemos al libro que tú citaste, que te agradezco siempre, por qué algunas dictaduras y sus paradigmas, por qué algunas dictaduras se caen y otros no. Y la respuesta a esa pregunta, el subtítulo, es cuando se aplica la receta rescatadora equivocada. Regímenes totalitarios, y tenemos que recordar que Venezuela es una colonia de Cuba, o sea, fue una colonia de Cuba comunista. Cuba comunista es un régimen totalitario, por consecuencia, Venezuela también lo es, más allá de que podrá haber mayores espacios y la economía no ser tan rígida, es el mismo efecto. Venezuela perdió su soberanía hace muchos años, o sea, opera en base a un proyecto, colonia de un proyecto mucho más ambicioso con fines continental. Entonces, entendiendo eso, pues eh, solamente esta opción, las manifestaciones heroicas que vimos a través de los años, los mártires, personas que salieron a la calle, cuántas personas no han fallecido tratando de producir un cambio por la vía pacífica, o sea, en ausencia de cualquier acción militar o amenaza de acción militar, y no se lograba lo que se buscaba. Ahora se logró y se logró con el menor derramamiento de sangre, y esa es la idea, pero eso es porque aquí no estamos hablando simplemente de unos individuos iliberales que tomaron el poder y que gobernaban malamente y que eran abusadores. No, no, no. Hay una estructura total de cometer crímenes de esa humanidad necesarios para mantenerse en el poder. El ejercicio del terrorismo de Estado que se ha llevado a cabo en Venezuela con la cooperación de Cuba comunista y el apoyo de Rusia, de las milicias de Irán, de China. O sea, aquí estamos hablando de toda una serie de actores horribles que buscan la permanencia por la importancia que tiene Venezuela en cuanto a ser el país con más reservas de petróleo y la estrategia de tantas fronteras. Ellos lo han defendido a capa y espada. Esta es la única vía, Napoleón. No creo que se hubiera visto otra alternativa y me parece que personas que pueden criticar tal vez lo que todos quisiéramos en un sentido idílico, tener ya la Sí. democracia venezolana, el costo en vidas me parece que sería mucho mayor y hubiera exigido unas tropas, una permanencia estadounidense que en cambio, tomando en cuenta que en los Estados Unidos hay elecciones a mediados de término este año, podría haber complicado la continuidad de esa política e interrumpir precisamente el proceso que todos queremos que se Pero llegue a. mucha gente teme y quiero a ver si lo hacemos más reducido para que hablemos de Cuba, de la situación actual, que es el otro tema. Mucha gente piensa que si pierde el Partido Republicano y justamente ese Partido Republicano y ese grupo que defiende a Trump, ¿ok? Eh, Eso se acaba. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, ese riesgo siempre es posible. O sea, dentro del propio Partido Republicano hay una rama eh, que busca aislarse y olvidarse de todo lo que pasa en el mundo. Pero hemos demostrado, o sea, la historia nos ha demostrado, mejor dicho, que cada vez que los Estados Unidos decide quitarse el uniforme de policía, viene un régimen delincuente y se lo pone, como China, como Rusia.
Entonces, esa no es la solución, pero hay oposición a esta política de los Estados Unidos. El Partido Demócrata de hoy, que no es el Partido Demócrata de otra época, hay que recordar, también está puesto a pesar de hasta ahora el éxito que hemos visto en diferentes matices. Sin embargo, hay oposición. Entonces, sí, el presidente y el Partido Republicano, la rama maga, que es la que más controla, tiene esa inquietud. Se esperan tener, en vez de un congreso, una convención republicana que se tiene cada 4 años, se espera tener por primera vez una para las elecciones de mediado de término. La economía, por los recortes, se espera que vayan a disparar la economía. Se habla de un nivel de crecimiento bastante potente este año, que es cuando esos recortes entran en vigencia. Y esto puede influir, y estamos, va sobre todo personas que no entienden el contexto estadounidense de elecciones a mediados de término. Históricamente, casi siempre el presidente, el partido que ocupa la Casa Blanca, pierde escaños en ambas cámaras. Es raro Sí. que eso se pueda evitar. Sin embargo, como mínimo tratar de retener por lo menos control del Senado y si se va a perder escaños en la Cámara Baja, que no sean tantos, para por lo menos mantener el ritmo. Pero el presidente Trump hará todo lo posible para que eso no ya empiece en campaña para tratar de evitar eso. La campaña ya empezó hace tiempo. Ya empezó. Bueno, entonces, en resumen, el negocio petrolero necesita un gobierno estable y capitalista, que no es precisamente el chavismo madurista, por un lado. Y por otro lado, el chavismo debería ser ilegalizado por haber hecho 26 años trabajado en contra del país y entregar el país a los enemigos tradicionales que ha tenido la cultura occidental, la política occidental. Eso es, en resumen, lo que le entiendo. ¿Está bien? Correcto, correcto. Ahora Exactamente. hablemos de Cuba. Crisis, represión y transición. Pero transición, ¿se ha visto la transición hasta ahora? No, no. El régimen castrocomunista está sin duda teniendo una transición dictatorial. O sea, ellos están navegando a... el modelo chino no lo han logrado porque el modelo chino tuvo que tener la cooperación de la diáspora china en el sentido económico y eso no ha ocurrido en el caso cubano. Entonces están Pero apuntando a un perdón, caso China lo que tiene ahora y su gran auge no es que su política es capitalista y capitalismo salvaje, no es cualquier capitalismo. correcto. Mientras que con el gobierno, el mundo político es comunista, pero el mundo Correcto. económico es capitalista. Es un capitalismo de Estado, pero no, o sea, cuando hablamos del capitalismo que se ejerce en China, tenemos que entender de que bajo ningún concepto es como en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿No? la banca, el acceso a mercados depende del poder político. Siguen habiendo planes de estructura económica desde el poder político. Lo que han adoptado Napoleón el modelo fascista, o sea, tienen una semejanza con el nacionalsocialismo extraordinario, donde se le relegó a manos privadas el manejo de la economía, pero con una regulación y un control desde el poder político. O sea, no, hoy en día el Partido Comunista China cuenta el mayor sector de toda la membresía son no intelectuales, no campesinos, sino empresarios. O sea, la clase empresarial china compone la mayor parte de los miembros del Partido Comunista Chino. O sea, que eso es lo que tipifica este nuevo modelo, que la diáspora china, cuando Deng Xiaoping empezó en la década de los 70, 1978 específicamente, hubo un apoyo de los chinos en Hong Kong, en Macao y en Taiwán en cuanto a las primeras inversiones. Fueron los primeros inversionistas. Deng Xiaoping los invitó, o sea que hubo esa cooperación para tener un socialismo con características chinas, que fue el nombre que ellos le dieron al modelo chino. Entonces,
tienes un estado mixto donde tienes un estado leninista y una economía híbrida, ¿no es Ok. verdad? Ajá. El castrismo no ha logrado eso porque no hubo, ellos intentaron cuando el acercamiento con el presidente Obama e hicieron invitaciones a inversionistas cubanos que vivían fuera y no hubo reacción favorable, fue básicamente nulo. Entonces quiere decir que ya fue descartado ese modelo. Aparte, la nación cubana que vive fuera, o sea, el exilio cubano, sigue exigiendo que Cuba no solo necesita mejoramientos económicos, sino libertad. O sea, es un problema moral, un problema Sí. ético. Entonces, eso es una complicación y hemos visto una transición dictatorial, algo parecido a lo que es el putinismo, o sea, donde está una cierta cleptocracia, todos los hijos, los nietos de la alta élite están emprendiendo con pequeños negocios, se está ejerciendo un capitalismo de Estado, Gaesa, una empresa paraestatal dirigida por las Fuerzas Armadas, igual que empezó en China, ¿no es verdad? Que dirigieron las primeras empresas que se abrieron y controlan la economía cubana, pues todos están ligados al poder político. Entonces buscan dar la óptica de que en Cuba hay cambios económicos, pero todo va ligado al poder político. Y Ahora, eso mm, no, por supuesto, no ha producido ni siquiera los mejoramientos económicos que hemos visto en China. nos quedan 3 minutos. Em, ¿Por qué razón en América Latina, porque no podemos decir eso de China, por lo que estaba usted mismo hablando, cada vez que llega una dictadura comunista, a diferencia de una dictadura de derecha, por cierto, que tampoco nos gusta porque es dictadura, em, destruyen los países? Los Castro destruyeron Cuba, que era la isla más importante que había y de mayor progreso que había en los años 50, y yo creo que también en los 40, pero en los años 50 era una dicta blanda, es verdad, en comparado con el resto de las dictaduras de América Latina, como los Somoza, por ejemplo, excepto los 3 últimos años cuando empezaron a poner bombas, los castristas empezaron a poner bombas en la ciudad, en La Habana, que vivía del turismo, en el caso de La Habana. No solamente Cuba vivía del azúcar, vivía de muchas cosas y además tenía más habitantes, más camas en los hospitales que los mismísimos Estados Unidos. ¿Ok? ¿Por qué arruinan los países? ¿Por qué arruinaron Cuba? ¿Y por qué arruinaron Venezuela? ¿Y por qué están arruinando a Nicaragua? Porque el socialismo no sirve, Napoleón. O sea, el modelo es altamente ineficiente y le da primacía a principios ideológicos que van contra la naturaleza humana, o sea, va contra cómo las personas son. Entonces, busca los estímulos que produce, es la envidia, la vagancia, el deseo del hurto, la corrupción, saca lo peor de los humanos. Entonces, un sistema así es imposible que pueda producir nada bueno. La diferencia que has establecido, que es muy clara entre regímenes no democráticos de corto autoritario, Batista, Somoza, Trujillo, Pinochet, no vemos la destrucción del país. No lo vemos porque la sociedad civil no queda destruida y la economía queda separada del poder político que podemos decir en determinados casos es dictatorial, sin embargo, logra prosperidad y mantenerse espacios de libertad mucho más grandes, son más fáciles de derrocar. En cambio, ya la izquierda adopta un régimen apocalíptico donde sin ellos nada se logra y vale todo por mantenerse en el poder y ese todo, no importa que el país se destruya, no importa. Lo más importante es la permanencia en el poder. A partir de ahí, todo viene después. Y Así ahí, todo usted tiene esperanza porque Cuba también se va a liberar después de estar en una dictadura y luego una tiranía desde 1959. correcto. Sí, completamente tengo esperanza, Napoleón. Pero pronto, en los próximos años, 2 años o tres, máximo tres. Yo creo que sí. Yo creo que podemos decir
de 1 a 3 años, 4 años, porque ya no hay una Unión Soviética para poder rescatar al castrocomunismo. China está siendo sacada del continente, ni va a invertir los recursos necesarios para salvar el castrismo. La dictadura de Putin está envuelto en sus problemas de Ucrania, que hay que felicitar a los ucranianos por esa guerra Mm. increíble que ellos han, la soberanía que han logrado mantener gracias al sudor y el esfuerzo de sus ciudadanos, el sacrificio de ese país. Pues Rusia no va a ser incapaz e Irán está pues también al borde del colapso del régimen de los ayatolás, de modo de que no estamos viendo las redes de apoyo que vinieron al rescate del castrocomunismo en otros Entonces, ni momentos. venezolanos ni cubanos debemos perder Correcto, la esperanza porque estamos en el mejor momento en esa lucha. Bueno, de correcto. verdad que muchísimas gracias, Julio Schilling. Maestría en ciencias políticas, es articulista. Él es escritor, su libro, el que, por lo menos el que más me ha gustado, se llama Dictadura y sus paradigmas. Eh, Espérate, Dictadura y sus paradigmas. ¿Por qué algunas dictaduras se caen y otras no? O otras tardan más en caerse y otras no. Y es el director del Foro Político y de la publicación digital Patria de Martí, que ustedes pueden seguir a través de la www.patriademartí.com. De verdad que muchísimas gracias, es muy interesante. Gracias a ti, Napoleón. Siempre, yo te lo dije hace muchos años que las entrevistas contigo son fuera de serie. Mi respeto y admiración siempre lo tienes. Bueno, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.